Si pensabais que habéis visto ya todo en cine de zombies, era porque todavía no habíais disfrutado de El Templo de los Huesos. ¡Qué peliculón! Cada generación tiene su música, su literatura, su cine y, ¿por qué no?, sus películas de zombies. Por edad, mis películas de zombies, más bien de muertos vivientes, hoy son infectados, ¿no? Tienen mucho que ver con George Romero y, por supuesto, con el universo del VHS. Películas seminales, películas que lo comienzan todo, como La Noche de los Muertos Vivientes o Dawn of the Dead. Bueno, aquí en España se tituló Zombie, y por supuesto toda esa marea de películas de diversa procedencia donde nos encontramos títulos de la talla de No profanar el sueño de los muertos. Una película que sí o sí tenéis que ver, No profanar el sueño de los muertos, de las mejores películas de zombies. La invasión de los zombies atómicos, película divertidísima. Un clásico de Fulci, Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, o Apocalipsis caníbal, un título de culto. Todas esas películas y muchas más que bien tienen la dignidad de los clásicos o bien tienen el encanto del cine de serie B, pues van conformando un universo cinematográfico lleno de posibilidades al que sin duda productores, guionistas, directores vuelven de vez en cuando para renovarlo estética o temáticamente, actualizándolo para, como digo, sea disfrutado por los nuevos y jóvenes espectadores. De ahí que de vez en cuando aparezcan nuevas versiones de títulos míticos del género, como La Matanza de Texas, Halloween, Posesión Infernal, que pueden llegar a ser verdaderos éxitos o a transformarse en intentos que, por lo que sea, no logren contactar con ese nuevo público, como ocurrió, por ejemplo, con las nuevas versiones de Viernes 13 o de Pesadilla en Elm Street. Así las cosas, me atrevería a decir que la saga que Danny Boyle inició en el 2002, hace ya años, con 28 días después, tras conocer una segunda entrega 28 semanas después, que es una película además, 28 semanas después, que a mí me gusta mucho, que ya no dirigió Danny Boyle, sino que dirigió Juan Carlos Fresnadillo. Pues bueno, esta saga ha acabado constituyéndose en sello definitivo de las nuevas generaciones en cuanto a películas de zombies se refiere. Y el fenómeno no deja de ser curioso, porque entre las dos películas iniciales, 28 días después y 28 semanas después, y sus recientes continuaciones, 28 años después, y El Templo de los Huesos, tenemos un puente de más de 20 años. Es decir, que los espectadores más jóvenes, quienes ahora mismo están haciendo que estas dos nuevas entregas sean todo un éxito de taquilla, deben recuperar las dos primeras películas a través de los reproductores de Blu-ray o de las actuales plataformas de televisión. Sin duda, a lo largo de los años hemos conocido intentos loables de popularizar de nuevo el género zombie, como El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder o la saga española REC de Paco Balagueró y Paco Plaza, que fue de nuevo pues todo un fenómeno. Pero creo que no me equivoco al decir que los más jóvenes de los espectadores de hoy han seleccionado, 28 días después, como buque insignia.
Y la verdad es que tras disfrutar del Templo de los Huesos, la elección no debe extrañarnos, sino que debe parecernos de lo más acertada. El Templo de los Huesos me ha parecido una de las mejores películas de zombies de todos los tiempos. Una película que supone todo un regalo para quienes somos conocedores del género, pues transmite la increíble sensación de innovar, de añadir al cine de zombies cuando ya pensábamos que estaba todo ya visto y que siempre era más de lo mismo. Posibilidades insólitas o poco exploradas. Pensad que una sola película no constituye un género, por lo que las propuestas iniciáticas de George Romero tuvieron que esperar años, incluso décadas, hasta que el cine de zombies se constituyó en toda una tendencia que hoy por hoy, como os digo, pues parece ya gastada. E incluso entre La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 y Zombie de 1978 pasaron 10 años. Es decir, que la película que lo originó todo permaneció durante años como un título singular, una propuesta aislada sin imitadores inmediatos. Realmente el género eclosiona y se cristaliza en la década de los 80, tras Zombie, cuando un buen montón de películas de diferentes nacionalidades, en ocasiones maravillosas coproducciones, van construyendo las claves y las constantes del género. Y van apareciendo en cines y sobre todo plagan las estanterías de los videoclubes de aquella época. Características del cine de zombies. Bueno, pues el cine de zombies, en primer lugar, se desarrolla en un escenario apocalíptico, tal y como es el caso, por ejemplo, de Zombie. Zombie es una película, por eso la cito tanto, muy importante, ¿no? Dentro de lo que es el género. Pues un escenario apocalíptico o al borde del apocalipsis, ¿no? Al borde del colapso, como por ejemplo ocurre en la precuela de Zombie, que es La Noche de los Muertos Vivientes, que es la película que lo inició todo. Las ciudades suelen aparecer vacías, como ocurre en los impagables primeros minutos de 28 días después, con aquel Londres totalmente vacío por el que va caminando asombrado Cillian Murphy. Y los hospitales pues suelen estar también al borde del caos, ¿no? Pensad, por ejemplo, en los primeros minutos del remake de Zack Snyder de Zombie, que aquí se tituló Amanecer de los Muertos, obedeciendo al título original Dawn of the Dead. Además, los espacios de consumo o protección se suelen transformar en refugios precarios, tal y por ejemplo ocurre en las dos versiones de Dawn of the Dead, el zombie de Romero, que bueno, para que la tengáis así bien localizada, es esta película que tengo aquí. Esta es una de las muchas copias que tengo de Zombie y El Amanecer de los Muertos, que es el remake de Zack Snyder, que es esta otra película, que también es otra de esas películas que más me gustan del género, que tenéis aquí. Una constante fundamental de este tipo de cine que ya estaba presente en La Noche de los Muertos Vivientes es la aparición de pequeños grupos de supervivientes. En ellos se reproducen conflictos que revelan las tensiones latentes de la sociedad. La lucha por el liderazgo, el egoísmo frente a la cooperación, debido en muchas ocasiones al miedo. Y la violencia como forma de control. Así las cosas, aunque el personaje fundamental de este tipo de cine es el zombie o el infectado, la verdadera amenaza no son los zombies,
sino que son los propios seres humanos, capaces de una extrema crueldad y de una clara utilización del abuso de poder. Esta constante, presente en muchas películas y que también resulta obvia tanto en 28 años después como sobre todo en El Templo de los Huesos, fue muy explotada en la mítica serie, que es otra serie que me encanta, The Walking Dead, basada en la popular colección de cómics creada por Robert Kirkman. Si tenéis curiosidad, en nuestro país fue originalmente editada por Planeta. Aquí tenéis algunos de los números de esta colección que yo tengo completa con el título de Los Muertos Vivientes, que fue así como fue editada, como digo, por vez primera. Hoy por hoy podéis adquirirla también fácilmente con el título original. Lo tenéis en cualquier establecimiento, The Walking Dead. Pero evidentemente una de las constantes esenciales del cine de zombies es el propio zombie. Desde mi punto de vista, uno de los personajes más espeluznantes del cine de terror. Bien con su naturaleza original de muerto viviente, bien con su naturaleza mucho más moderna de infectado. El zombi no tiene nombre, a pesar de que hay excepciones en películas como El Día de los Muertos o El Templo de los Huesos. El zombi tampoco tiene biografía, ni recuerdos, ni voluntad propia. Es un cuerpo animado por un impulso primario, generalmente el hambre, que lo convierte en parte de una terrorífica masa homogénea, tal y como por ejemplo ocurre en la espectacular Guerra Mundial Z. Como estilema, una de las maneras más popularizadas de acabar con el zombi es la herida en la cabeza, bien disparando, bien golpeando o atravesando su cráneo. Como os digo, pues bueno, un lugar común del género que provoca imágenes de gran impacto para el lucimiento de los grandes maquilladores como Tom Savini, Screaming Mad George o más recientemente Greg Nicotero. Además, este cine suele cifrar el origen del zombie en experimentos científicos. Pensad, por ejemplo, en las películas de Resident Evil, en Virus, en Pandemias, que es lo que origina, por ejemplo, la saga de 28 días después, o en Castigos abstractos, fenómenos que no están del todo claros, tal y como ocurre, por ejemplo, en Zombie, o en cierta forma también en no profanar el sueño de los muertos. Pero el motivo es lo de menos. No importa tanto la causa como el resultado, porque el verdadero tema de este género es el derrumbe del orden social y la incapacidad de las instituciones para proteger a los individuos. El cine de zombies es un perfecto campo de abono para la parábola social, un espacio privilegiado para reflexionar acerca de la condición humana y el colapso de los sistemas que sostienen nuestras cómodas vidas. Por ello, tal y como ocurre en El Templo de los Huesos, la violencia ocupa un lugar central en el cine de zombies. Matar deja de ser un tabú para convertirse en una necesidad práctica, lo que suele conllevar a una progresiva desensibilización moral de algunos personajes, tal y como ocurre con Jimmy Crystal y la banda de los Jimmys en El Templo de los Huesos. Otra constante de este género es la de los finales pesimistas, amargos, abiertos. Estas películas basan parte de su emoción en que los protagonistas logren sobrevivir o no, y el futuro aparece siempre pues, como incierto o directamente inexistente, lo que provoca que muchas películas tengan finales abiertos, tal y como es el caso una vez más de Zombie o de El Templo de los Huesos, en cuyo final obviamente late el feliz germen de una continuación
Habrá una nueva entrega, no os preocupéis, de 28 años después, que enlaza con la primera entrega de la saga, donde se recupera el personaje protagonista de la primera de todas, de 28 días después, que estaba interpretado por ese gran actor que es Cillian Murphy. Como podéis deducir, el Templo de los Huesos se ajusta perfectamente a las constantes del género de las que os acabo aquí de hablar. Escenario apocalíptico, grupo de supervivientes, monstruos infectados, la violencia como sistema de control y un final amargo, y además abierto. Sin embargo, el guión de Alex Garland, que es un pedazo de guión, se las ingenia, como vamos a ver, para introducir elementos innovadores. En primer lugar, el Templo de los Huesos plantea una interesante dicotomía, dos mundos contrapuestos que hacen de esta película una interesante reflexión acerca de la actitud y de las limitaciones del ser humano ante una situación desesperada. Por un lado, tenemos al personaje de Jimmy, epítome de los sistemas totalitarios basados en el uso del miedo y en la imposición a través de la fuerza. Resultado, obviamente, tanto de una falta total de formación, porque en el fondo el Jimmy pues es un pobre desgraciado, como incluso de unos factores traumáticos externos. Pensando en la infancia, que Jimmy tuvo lo que le pasó cuando era niño, que es lo que se ve al principio de 28 años después. Jimmy pues ha aprovechado el ocaso de la civilización para plantear una nueva forma de cultura, una religión de corte satánico que necesita de la manipulación y de la ignorancia para poder mantenerse, porque si no, aquello pues se cae por los cuatro costados, ¿no? Por otro lado, tenemos al maravilloso personaje del Dr. Kelson, magistralmente interpretado por Ralph Fiennes, científico, humanista, un hombre tranquilo, un hombre reposado, cuyo templo se antoja acto de amor hacia sus fallecidos semejantes. Es un hombre de sólida formación, cultura, tiene incluso conocimientos de latín, no ha perdido la esperanza y no duda incluso en acercarse con la curiosidad del sabio al personaje de Sansón. El terrible zombie alfa, Sansón, lo que ocasiona algunos de los momentos más originales y bellos del reciente cine fantástico. El rostro de este doctor refleja a la perfección ese deseo de conocimiento de las personas con sensibilidad e inteligencia, incapaces de desmoralizarse, siempre ávidas de desentrañar los misterios de lo nuevo, de enfrentarse a los retos que la caprichosa vida sí o sí siempre pues les va a plantear. En segundo lugar, el personaje de Sansón, el zombie alfa, es toda una innovación dentro del género. Siendo sincero, no es la primera vez que el zombie ha aparecido en una película con nombre propio. En El Día de los Muertos, que es una de mis favoritas, esta película que tengo aquí, aparecía un zombie con nombre propio, Bub, al que curiosamente un científico, el doctor Logan, también trataba con delicadeza, intentando devolverle su condición humana. No me cabe ninguna duda de que el Templo de los Huesos se basa en esta idea de esta película de George Romero, constituyendo un bonito homenaje al padre de los muertos vivientes modernos, pero el guionista Alex Garland desarrolla la idea con más cuidado, con más precisión, apartándose de los postulados simplistas tendentes a la caricatura humorística de la película de Romero. Así las cosas, el Templo de los Huesos
hace nuevas, valga la redundancia, todas las cosas. Su directora, Nia Da Costa, compone unas secuencias bucólicas, unas secuencias de amistad entre el Dr. Kelson y el zombie alfa que parecen sacadas de una perturbadora novela pastoril. Una cosa increíble. Esos momentos en los que el Dr. Kelson, sentado en la hierba, contemplando el paisaje junto a Sansón, son pues de una originalidad incontestable. Y yo creo que pertenecen por derecho propio desde ya a la historia del cine fantástico. Como digo, el Templo de los Huesos desarrolla mucho más todas estas ideas, todos estos conceptos de lo que lo hacía la película de George Romero. Así las cosas, se plantea también la posibilidad de que el infectado, Sansón, recuerde quién era antes de su transformación, planteando que su ciega violencia obedezca a un trastorno psicótico, pudiendo recuperar, si no toda su humanidad, buena parte de ella. Lo que ocasiona otro de esos momentos novedosos dentro del cine de zombies, que es esa lucha, ¿no?, que hay entre zombies dentro de un vagón de un tren que está por ahí abandonado. Y es muy posible que la memoria me engañe, pero que yo sepa, nunca una película nos había mostrado una brutal lucha entre zombies. Como mucho, el gran Lucio Fulci se había atrevido a rodar para Nueva York bajo el terror de los zombies un combate que es para verlo, aquello entre un muerto viviente y un tiburón en las profundidades marinas, unas escenas subacuáticas deliciosas. Si no habéis visto esta película, Nueva York bajo el terror de los zombies, pues tenéis que verla. Es una escena pulp, una escena gamberra, tanto la película de Fulci como la de la película de Nia Da Costa, El Templo de los Huesos, que es, como os digo, pues una continuación impagable de 28 años después. Porque el Templo de los Huesos puede antojarse una parábola social, puede invitar a que hagamos de la película un vehículo para la reflexión, pero lo bueno que tiene, y ante todo, pues es que no se olvida de que es una película de género. Es una película de zombies, para que nos lo pasemos bien, un producto concebido para que el público pues se entretenga durante sus 105 minutos de duración, y es que estamos ante una película que sabe mantener el interés en todo momento. Una película que, como diría Sam Fuller, comienza como un terremoto, con una primera escena impactante, y va a más, y va a más, y va a más, sin escenas de transición innecesarias, de estas que sirven a veces para que te eches un sueño, sin dar tregua al espectador, buscando sorprenderlo, mantenerlo en tensión en todo momento, gracias en parte a una buena cantidad de escenas de contundente violencia. Es una escena, bueno, pues bastante gore, que están pensadas para no dejar indiferente. Muchas de las cosas que os van a impactar, en el fondo, Nia Da Costa lo hace no a través de lo que sería la imagen en sí, sino sobre todo a través del sonido, ¿vale? Es un recurso muy típico del cine de terror. Uno sale con la sensación de que ha visto más de lo que realmente hay, y eso muchas veces se hace a través del sonido, y aquí en esta película eso está muy bien hecho. Visualmente me parece una película con un estilo más convencional que imprimió Danny Boyle a la primera parte, tanto desde el punto de vista de los encuadres como desde el punto de vista de, sobre todo, la edición e incluso del uso del sonido. Pero el resultado final me parece mucho más estimulante y mucho más original. Me parece una película totalmente coherente con su precuela, con 28 años después, pero mucho más perfecta y satisfactoria, como trabajo aislado,
quizás porque funcione como segundo acto de un plan perfectamente orquestado por el guión de Alex Garland, y por ello, pues claro, tiene que incrementar la intensidad respecto de lo que fue el primer acto. En resumidas cuentas, es un peliculón y es el mejor trabajo como directora hasta la fecha de Nia Da Costa. Nia Da Costa, directora, guionista, productora estadounidense, nacida en 1989, una de las voces más interesantes del cine contemporáneo, por su capacidad para moverse entre el cine de autor, primeras películas, o incluso esta es una película muy en el fondo, muy personal, donde se nota que le han dejado mucha libertad, y las grandes producciones de estudio que, como os digo, pues con el Templo de los Huesos confirma su valía como uno de los grandes talentos del cine de género actual. Formada como cineasta en la Universidad de Nueva York, pronto destacó por un estilo visual potente, clara conciencia política, social, tal y como deja palpable en su por ahora obra maestra, El Templo de los Huesos. Su ópera prima, Little Wood, es cine donde se explora la identidad, el tema de la violencia estructural, la raza, el poder, cosas que como veis tienen que ver con el Templo de los Huesos, pero ahí eso está tratado no en clave de género de terror, sino en clave de drama. Y ella rueda, pues bueno, desde su experiencia como ciudadana norteamericana. Ella es afroamericana y, como os digo, sus películas pues no buscan un tono didáctico y moralizante, sino que están concebidas como producto de entretenimiento, siendo el espectador quien pueda llevar a cabo la lectura que considere, menos en el caso de su ópera prima, ¿no? En el caso de Little Boots, que es un drama social, sobrio, realista, un debut que se apartaba de los caminos que la directora ha ido tomando a posteriori, directamente vinculados con la fantasía y el horror, tal y como fue el caso de su magnífico remake de Candyman, producida y escrita por otro de los grandes del cine de género actual, Jordan Peele, a quien debemos películas del calibre y de la potencia de Déjame salir, Nosotros y Nope. Candyman es una reinterpretación del célebre relato de Clive Barker que tenéis editado en castellano en este libro, que es un libro que me gusta mucho, que ya os he enseñado en alguna que otra ocasión. Y bueno, pues el Candyman de Nia Da Costa no es una película visualmente elegante, sino que tiene además un exquisito uso de los elementos arquitectónicos, de los espejos, del espacio urbano. Incide además en la idea de que el monstruo protagonista es producto del trauma social directamente vinculado con la problemática racial. Fue Disney la que le confió en 2023 el rodaje de una superproducción de Marvels, siendo la primera mujer de raza negra en dirigir un título de la popular franquicia de cine superheroico. Evidentemente no es lo mismo trabajar para un gran estudio haciendo una película de encargo que tener la libertad creativa de Candyman o del Templo de los Huesos, cuyo grafismo, cuya provocación sin duda pues no hubiera sido del gusto ni tampoco hubiera tenido sentido en una producción Disney. En resumidas cuentas, Nia Da Costa, uno de esos nombres que suenan ya entre los aficionados. Yo creo que con muchísima más potencia tras el Templo de los Huesos, como uno de los posibles relevos generacionales de todos esos maestros que hoy por hoy pues ya son mayores o ya incluso no están entre nosotros. Tom Hopper, John Carpenter, Dario Argento, Wes Craven han escrito importantes páginas en la historia del cine de terror, pero obviamente tiene que llegar sangre nueva, tiene que haber nuevas propuestas, un relevo que sea aplaudido por los nuevos y más jóvenes espectadores. Y bueno, pues el nombre de Nia Da Costa
suena pues junto a nombres como los de Mike Flanagan, Robert Eggers, Fede Álvarez, Osgood Perkins, Zach Greger o los hermanos Philippou. Películas pues como Háblame, Nosferatu, Doctor Sueño, Alien Romulus, Weapons, Longlegs, pues son los clásicos modernos, por no hablar de fenómenos televisivos como Misa de Medianoche o la todopoderosa Stranger Things. Para el Templo de los Huesos, Nia da Costa se ha rodeado además de un grupo tremendamente solvente, un grupo de actores donde nos encontramos con actores muy jóvenes como Alfie Williams, que encarna estupendamente ese dramatismo tanto en 28 años después como en el Templo de los Huesos. Destacar la sobreinterpretación de Jack O'Connell, que hace poco también pudimos disfrutar en Los Pecadores, y que borda su personaje de Jimmy Cristal regalándonos pues un malo malísimo, un villano psicópata que acaba siendo odioso y que os aseguro que os va a poner los pelos de punta, e incluso pues yo creo que puede aparecer en vuestras peores pesadillas amenazándoos con ser caritativo y arrancaros la camisa. Y quienes habéis visto la película seguro que sabéis de lo que estoy hablando. Pero por supuesto brilla con luz propia ese gran actor que es Ralph Fiennes, quien ha hecho de su Dr. Kelson uno de los grandes personajes del cine de terror de los últimos años. Uno de esos personajes que enseguida se ha hecho un lugar especial entre los aficionados. No sería de extrañar que finalmente este personaje protagonice su serie, ampliando el universo de 28 años después y del Templo de los Huesos. Además nos brinda en el Templo de los Huesos Ralph Fiennes una de esas escenas memorables, una de esas escenas que te hace decir lo que os he dicho al principio, que si creías haberlo visto todo en el cine de zombies es porque todavía no habías visto el Templo de los Huesos. Ralph Fiennes protagoniza, nunca mejor dicho, la escena más heavy del cine zombie, cuando hace un espectacular número psicodélico satánico. Es una cosa digna de ver al ritmo de uno de los temas más populares del grupo musical Iron Maiden. Las convergencias del cine de zombies y el heavy metal han sido habituales a lo largo de la historia del género, pero creo que Nia da Costa logra cristalizar perfectamente esa relación en una escena en esta película de una belleza incontestable, una verdadera delicia audiovisual para todos los aficionados a las expresiones artísticas basadas en el exceso al ritmo de la música de una conocida pieza, como os digo, de Iron Maiden. Desde siempre el cine de terror y el heavy metal han tendido a hacer visible lo que la sociedad reprime a través de un juego duro donde la obscenidad se hace explícita. Desde La Noche de los Muertos Vivientes, el zombie ha sido una figura profundamente política que representa a la masa sin pensamiento propio, el individuo explotado y alienado por la sociedad consumista que le ha tocado vivir. Y evidentemente estas ideas pues conectan con muchas letras y muchas tendencias ideológicas del heavy metal. Grandes canciones donde rugen las guitarras y explotan las baterías, pero donde se habla de deshumanización industrial, se habla del horror de la guerra, se habla de la violencia humana y por supuesto del colapso social y de los mecanismos de control basados en la fuerza. Hay además todo un juego iconográfico, una estética en las indumentarias de las grandes estrellas del heavy, en las portadas de sus discos y en sus materiales publicitarios, en sus videoclips, en sus puestas en escena, que entroncan directamente con los estilemas propios del cine de zombies. Si lo pensáis bien, muchos de los planos que conforman el Templo de los Huesos podrían ser perfectamente portadas de discos,
pues de Iron Maiden, de Alice Cooper, de Ozzy Osbourne, de Metallica. El sonido del heavy es atractivo, al mismo tiempo es violento, al igual que ocurre con las películas de muertos vivientes, donde la fijación por la putrefacción de la carne, la herida, la violencia explícita, van en contra de la representación clásica y contenida del cine convencional. El heavy, sobre todo en sus variaciones más extremas, como el thrash o el death metal, pues hace lo mismo que hace el cine, pero desde el ámbito de lo sonoro. Distorsiona, ensucia, rompe la armonía. Se utiliza a veces la expresión, ¿no? De esto es muy heavy, muy rompedor, ¿no? Qué duro, qué fuerte. Pero no hay que olvidar que tanto el cine de zombies como la música heavy pues tienen un obvio componente divertido, lúdico, bromista, una intención meramente catártica y liberadora para hacer pasar un buen rato pues a un público libre, a un público desprejuiciado, que entiende, que disfruta de formas distintas de las habituales. Pasárselo bien en un festival de cine viendo una película de zombies o asistir a un concierto heavy tiene un poco que ver con esos placeres oscuros, con lo que se viene a denominar cine de culto, música de culto, el culto, ¿no? En general. Algo como que no es para todo el mundo. Como que hay un grupúsculo de gente que disfrutamos con estas cosas, mientras que los demás pues disfrutan con otras. El cine de zombies y el heavy metal, como os digo, pues se comparte entre aficionados como si se tratara de un ritual. Además, numerosas bandas musicales, por no hablar del iconoclasta Marilyn Manson, pues han construido su identidad visual y lírica en torno al imaginario del zombie. De la misma manera, el cine de zombies pues ha utilizado música heavy. Pensad, por ejemplo, en las películas aquellas producidas por Dario Argento y dirigidas por Lamberto Bava, Demons y Demons 2, para reforzar la sensación de violencia y de caos. Hay una especie de proceso de retroalimentación que, como os digo, se estiliza en el Templo de los Huesos, en esa escena maravillosa que casi invita a que nos pongamos a bailar en la sala con el doctor Kelson, como si no fuéramos meros cinéfilos, sino que fuéramos verdaderos freaknéfilos. En fin, El Templo de los Huesos, una película extraordinaria, clásico inmediato del cine de terror. Nia Da Costa afianzando su posición como uno de los grandes talentos del panorama cinematográfico actual. Una directora que, apoyada en un menos extraordinario guión de Alex Garland, nos hace decir que si usted cree que ya ha visto todo en el cine de zombies, es porque todavía no ha visto El Templo de los Huesos. No os la perdáis, amigos y amigas. Muchísimas gracias.